La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, en la Argentina, como hablábamos al principio, los temas de la economía han estado en primera línea. Y ha significado que la renuncia que casi en vivo tuvimos el programa, no Pampa, lo tuvimos ahí, vos alertaste el tema de que Guzmán había tuiteado la renuncia como estábamos casi al aire, ¿no? Quedan 5 minutos para las 18. Sí, faltaban 5. Ahí. Estábamos elongando, esperando, viendo cómo terminaba el discurso de Cristina. ¿Y qué pasó? Y además un detalle que, no sé, creo que fue un poco, no sé cómo se lo ve eso en el mundo de la política, que son gestos, ¿no? Pero que fue a través de las redes. Sí. Bueno, no sé si eso terminó siendo quizás un detalle para subrayar, pero él, hablo de él por Martín Guzmán, hizo rápidamente la publicación de la carta y despejó, ¿no? Podías entrar en una especie de ola de rumores, como ya estaba el acto en el que Cristina Kirchner estaba hablando, quizás era todo un rumor durante el acto y terminabas de chequear y confirmar a las 2 horas. No, inmediatamente corrió el rumor, inmediatamente apareció la carta de Martín Guzmán en las redes. Exactamente, y le tiró el tuit en medio del discurso a Cristina, ¿no? Modificando todas las cuestiones, alterando los nervios y la realidad en toda la semana, que terminó recibiendo a Silvina Batakis como nueva ministra de Economía. Y entre las primeras cosas que se empezaron a discutir era esta idea que andaba circulando de un salario universal. ¿Qué esto qué sería? Más o menos que 7,5 millones de personas que trabajan en la informalidad empiecen a cobrar el monto de una canasta básica alimentaria por individuo. En mayo esa canasta fue 14.400. Entonces, ¿qué se dice? Que toda esta gente que trabaja, que está en la informalidad y que no accede a un montón de cosas, reciba estos 15.000 más o menos pesos. Y aparece el tema de, bueno, ¿qué va a pasar con los planes? Esto que dijo Cristina de que no estén más tercerizados. ¿Qué va a pasar con la tarjeta alimentar? Bueno, todo esto aparece en la discusión del salario básico que promocionan algunas personas cercanas a Juan Grabois, pero también votan otros diputados del Frente de Todos. Incluso se dice que Germán Martínez, quien reemplazó a Máximo Kirchner en la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos, también dio su ok a esta idea de Taí Hagman, que es un diputado nacional, pero que también es economista y que está en línea para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Itaí? Buenas tardes, Pablo Dilón te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, antes de ir al detalle político, corregime o abundemos en cómo sería el salario básico universal. Más o menos el universo es 7,5 millones de personas que están en qué situación. Es un universo muy parecido al que cobró el refuerzo de ingresos hace poquito más de un mes, ¿no? ¿Qué tenés ahí? Tenés trabajadores informales, tenés trabajadores por cuenta propia que son pobres, ¿no? Es decir, que son cuentapropistas pobres, o que podríamos llamar también de la economía popular, pero que no están organizados en una cooperativa de trabajo. Tenés personas que se dedican a tareas de cuidado, fundamentalmente mujeres. Es decir, es un universo bastante heterogéneo, que lo que tiene en común es no está inserto en el mercado laboral, es formal, ¿no? Y está en una situación de vulnerabilidad. Ese conjunto de personas, la propuesta del salario universal es garantizar un piso de ingresos que por lo menos sea equivalente a lo necesario para la subsistencia elemental, y de esa manera generar un piso de protección social, una suerte de red para que ningún argentino, ninguna argentina caiga por debajo de la línea de indigencia, y de esa manera, digamos, generar un piso de protección que el Estado ya tiene para la niñez a través de la UH y para los adultos mayores a través de las políticas de inclusión jubilatoria. Lo que pasa es que acá estamos hablando de un universo de población que tiene entre 18 y 60 o 65 años, que obviamente no, al cual hoy el sistema de seguridad social no llega. Y que me parece que genera un sistema mucho más transparente, eficiente y digamos prolijo para generar para responder a una situación de vulnerabilidad de ingresos, y que lo separa de lo que es
una política de apoyo a la economía popular a través de las cooperativas, que es para lo cual se había creado originalmente el potenciar trabajo, que luego se empezó a usar para otras cosas, y ahí es donde se abrió esta discusión pública sobre la cuestión de los planes. Claro. Ahora, vos lo que decís es que este universo de gente, también medio parecido a la gente que recibió el IFE, ¿no? Un poco menos, porque el IFE lo recibieron creo que 11 millones, si no me equivoco, ¿no? 9 y pico. Lo que pasa es que ten en cuenta que el IFE fue en un contexto muy particular de la pandemia, entonces a lo mejor gente que cobró el IFE en una situación, entre comillas, normal, no lo necesitaría. Claro, ok. Pero esto sería a través del ANSES, lo cual pone en discusión lo que decía la otra vez Cristina, que era en su crítica, concretamente hacia el movimiento Evita, por el tema de los planes. Ustedes dicen, no, esto se hace directamente del ANSES y no hay intermediarios para recibir esto, ¿correcto? No hay, claro, exactamente, no hay intermediación y no hay discrecionalidad, que es lo más importante. Es decir, no depende de un funcionario de turno decidir a quién le corresponde o a quién no le corresponde, ¿no? Se establecen criterios y, bueno, las personas que cumplen con esos criterios tienen un derecho, ¿no? Es de la misma manera que funciona la UH, es de la misma manera que se implementó, por eso lo puse de ejemplo, bueno, en su momento efectivamente el IFE también, pero también el refuerzo de ingresos de hace un mes y pico, que son todas políticas de transferencia de ingresos que nadie cuestionó por clientelismo ni ninguna cosa parecida. Natalia. Itaí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? Este salario universal implicaría, la propuesta es que estas personas dejen de cobrar planes, o sería en paralelo. Efectivamente es incompatible con otros programas, no solamente con el potenciar trabajo, sino también con las becas Progresar o la tarjeta alimentar. Es decir, sí, no puede haber una superposición de distintos programas, es uno u otro. Y la tendencia debería ser a que este sistema absorba una parte, no digo todo, pero una parte de lo que hoy son otros programas sociales que existen, que son programas distintos, que muchas veces se superponen entre sí, pero sí, efectivamente no puede haber superposición, porque si no, obviamente, estamos hablando de programas que tienen una finalidad similar, que no tendría sentido que se sumen, ¿no? Ahora, la duda que me genera eso es que, digamos, al hacerlo a través del ANSES, y está bueno el punto de que no hay intermediarios, ¿no? Desde ese lado me parece correcto, pero digo, después, ¿cómo haces? Porque en realidad el objetivo final debería ser generar trabajo, no que una persona se quede tranquila con ese salario universal y no trabaje nunca más. Entonces, ¿cómo haces después como Estado para retirar eso que se instala ya como permanente? Mira, la mayor parte de la gente que se vería beneficiaria de este programa en realidad trabaja. Lo que pasa es que o trabaja en la informalidad, y entonces ahí vos tenés un problema de formalización, no de falta de trabajo. De hecho, la gente que trabaja en la informalidad suele trabajar en condiciones bastante más duras de la gente que lo hace en la formalidad. Entonces ahí tenés otro problema, que es cómo formalizar. O trabaja por su cuenta en la economía popular, o son cuentapropistas, que también trabaja, solamente que lo hace fuera del mercado laboral, o en tareas de cuidado. Entonces, en realidad no hay tanto un problema en la Argentina, yo diría, de trabajo, sino sí de empleo. ¿Y cómo haces vos para que el mercado laboral emplee a más cantidad de gente? Bueno, obviamente, complementariamente a esta política, tenés que tener política de fomento de empleo, que es un problema que no lo resolves en el corto plazo, ¿no? Digo, más allá de cuál es la mejor política para eso, la realidad es que vos tenés, fíjate, hoy tenés 6 millones más o menos de trabajadores y trabajadoras que están en el sector privado formal. Y tenés una masa que si vos quisieras pasar al empleo formal, por lo menos deberías duplicar la cantidad de empleo formal. Bueno, ese es un proceso que lleva años, por no decir décadas, ¿no? Entonces, tienen que ser políticas complementarias. El fomento al empleo y un piso de ingresos para gente que en su gran mayoría ya trabaja, solamente que lo hace fuera del mercado laboral formal, no por decisión, sino por las condiciones que hoy tiene el mercado, ¿no? El trabajo. Estamos hablando con Iraí Hackman, diputado nacional, que es también director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Te hago una pregunta a vos y también la incluyo a Natalia en esto. ¿El costo de esto es cerca de un 2% del PBI? ¿Sería esto? Mira,
si tomás el costo total de un salario universal para 7,5 millones de personas, es 1,8% del PBI. Ahora, hay un gasto social que el Estado hoy ya realiza en distintos programas que son para esta misma población, que sumados representan alrededor del 0,8% del PBI, con lo cual el gasto que vos tendrías que adicionar es 1 punto del PBI. Porque hay programas, insisto, que se subsumirían en que el Estado ya realiza. A ver, ahora, Natalia, un punto del PBI, sí. Natalia, ¿cuánta plata estamos hablando? Porque poner 1 punto del PBI, expliquémosle a la gente que no es una cifra alegremente. ¿De cuánta plata o de qué valores para recaudar necesitas para eso? Y seguramente lo tiene mejor el entrevistado que yo, 400.000 millones el PBI de dólares, un punto 1,8, dijiste, Sí. habría que hacer la cuenta. Sí, hacerlo en dos. Hacerlo en dos. Un punto que son, mira, a valores de hoy, claro. De hoy deben ser cerca de 1 billón de pesos, 1 punto del PBI, que obviamente, a ver, ¿es mucha plata? Sí, es mucha plata, pero no es algo imposible de discutir. En todo caso hay que discutir cómo se financia, obviamente. El punto es que la Argentina no tiene un nivel justamente tenemos un déficit importante, no estamos desmereciendo la política, obviamente tiene que haber una política para toda esta gente, pero por lo menos lo que podría llegar a discutirse es esto de la permanencia. Los planes nunca se terminaron de finalmente sacar. Me imagino que un salario universal menos podría terminar de sacarse. Una persona que, vos decís, trabaja en un empleo informal, ok, y recibiría además esto, no es que no trabaja. Bueno, pero ¿qué incentivo tendría después esa persona a irse a un trabajo formal, donde tendría que cumplir horario, tendría un montón de obligaciones extra que quizá no quiere tener? Digo, la verdad no sé si es la mejor. Yo creo que son discusiones distintas. La discusión de la formalidad, en general los incentivos a formalizar o no formalizar tienen más que ver con los empleadores que con los empleados. Es decir, los empleados no deciden si están en negro o en blanco. Sí puede haber un problema de incentivos para los empleadores, que son los que toman la decisión de contratar en forma registrada o no registrada, que puede tener con un montón de discusiones que tienen que ver desde... Pero hay muchas, pero discúlpame, hay empresarios, Sí. El otro día justo estuve charlando sobre ese tema con algunos y que quieren, porque necesitan, el sector automotriz, por ejemplo, necesita mano de obra que no encuentra y mucha gente que no tiene cultura del trabajo se encuentran con que quizás sí quieren trabajar y cuando van y los quieren emplear, le faltan la mitad de los días de la semana. Hay un tema de cultura del trabajo, digamos, no sé, 3 generaciones quizá que se han perdido, esos chicos que sus padres no trabajaron nunca y así. No es que el empresario no quiera tomar en blanco. Muchas veces pasa porque no puede, porque esa persona no puede cumplir. Por eso, digamos, la cosa es cómo convertirse lo que hoy es el empleo informal, que existe el no registrado, en empleo formal, donde ahí sí tenés empresarios que contratan en negro, cómo haces vos para convertirlos en formales. Y otra cosa es, bueno, tenés empresarios que están dispuestos a contratar en blanco, pero no consiguen quien quiera trabajar. Ahí tenés 2 problemas. Si asumís que hay un problema de cultura de trabajo, lo que hay que pensar en todo caso es cómo se hace para generar condiciones para que las personas estén capacitadas para trabajar. Y ahí lo que hay que pensar es en clave de capacitación. Por ejemplo, una de las funciones que estamos pensando del salario universal es generar que implique para algunos sectores contraprestaciones educativas, es decir, de capacitación y demás. Porque si no, es muy difícil pensar que una persona que está en una situación de indigencia, o sea, que no tiene para comer, desarrolle las capacidades necesarias para insertarse en el mercado laboral, digamos, ¿no? O sea, a veces hay un razonamiento de pensar que cuando peor está la gente, mejores condiciones va a tener de insertarse en el mercado laboral. Yo diría que es más bien al revés. Tiene que tener un mínimo garantizado para, entre otras cosas, poder, por ejemplo, formarse o capacitarse. Ahora, más allá del tema de la cultura del trabajo, después está el aspecto de cuáles son las condiciones de trabajo en las cuales se piensa contratar a la gente. Y ahí yo también he tenido la oportunidad de hablar con empresarios y les decía que si pagan salarios que no son muy distintos de los que un pibe puede juntar subiéndose a una moto y trabajando en un delivery con su celular, es muy difícil que ese pibe, que puede subirse una moto o una bicicleta y juntar la misma guita de esa manera, esté dispuesto a ir a una fábrica 9 horas por día
Entonces hay un problema ahí de salarios, Claro, de ahora salario, de condiciones de laburo. Itaí, permitime, estamos hablando con Itaí Harman, que presentó el proyecto de salario básico universal. Yo lo que digo es, ustedes están proponiendo un plan que implica el 1,8 del Producto Bruto Interno, que es un montón de plata. Que está claro que la Argentina le debe dar respuesta y debe sacar de la indigencia a la gente, en realidad debe sacar de la pobreza. Éticamente, no debería, no sé cómo alguien se puede despertar teniendo responsabilidad respecto de dejar gente en la pobreza. Esto yo lo pongo fuera de la discusión. Lo que yo digo es, ustedes no pueden proponer, según mi punto de vista, un programa que alegremente hable de destinar 1,8 del PBI sin medir toda la implicancia que tiene de dónde sale esa plata, de la inflación que genera, de la emisión, porque no vos mágicamente, como vos recién decías, mágicamente no creás empleo un día para el otro y mágicamente de un día para el otro no empezás a recaudar el doble. Entonces, me parece que como tienen responsabilidad los funcionarios nacionales de dar respuesta a un montón de estas cuestiones, ustedes como diputados tienen que tener una responsabilidad en las propuestas que hacen, porque si no es demagógico decir un salario básico universal para 7,5 millones de personas como si la plata surgiera de la nada. Entonces me parece que es un elemento que puede estar muy bien en lo teórico, pero que realmente a la hora de implementarlo es imposible implementarlo, y creo que el gobierno, del cual vos también pertenecés porque adherís al Frente de Todos, esta semana ya se lo salieron a decir claramente, no hay manera de implementar esto ahora. Bueno, yo hasta ahora no me habían preguntado sobre el tema del financiamiento, así que aprovecho esto como si fuera una pregunta de cómo se financia. Decí lo que quieras. Yo creo que sí se puede y se puede financiar sin aumentar el déficit fiscal. En primer lugar, porque ahí se pueden reorientar otros gastos del Estado. Por ejemplo, yo ya dije que se pueden otros gastos sociales que se pueden subsidiar en este programa, pero además creo que hay otros gastos públicos. Por ejemplo, yo creo, y esto ahí hago un link con otro debate también importante dentro de nuestra coalición y de la sociedad argentina. Yo creo que, por ejemplo, si queremos reemplazar el esquema de subsidios energéticos en Argentina, que evidentemente no es el mejor sistema, una forma sería generar un mecanismo de quita de subsidios, de ahorro de subsidios, y reorientar ese gasto a esto. Y me parece que sería mucho más progresivo reorientar el gasto, que hoy va, una parte del gasto que hoy va a subsidios energéticos, hacia esto. Mira, te digo, esto vale... Perdón. Pero Itaí, sí. El tema, estamos hablando en un país en el cual no hay gasoil precisamente por estas cosas, y estás diciendo esto de reventar los subsidios, me parece que son discusiones distintas. La discusión de la energía es una, la discusión de lo que ustedes plantean es otra historia. Porque si nos metemos en eso, yo diría que el principal problema en que los subsidios no se tocan es porque los funcionarios de la Cámpora, y bueno, sos de la Cámpora, los funcionarios de la Cámpora no ponen en marcha las cuestiones que tienen que poner en marcha para resolver el tema de los subsidios, porque sigue siendo parte del discurso del kirchnerismo en esa política. Pero vos me preguntaste cómo se podría financiar. Sí, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la segmentación de tarifas, creo que estoy de acuerdo con replantear el esquema de subsidios de la energía, y pienso que una forma sería, porque ¿cuál es el problema de la crítica a la quita de subsidios? Que es, bueno, vos vas a quitar subsidios, la gente va a pagar más tarifas, y entonces eso va a implicar un ajuste sobre la economía, ¿no? Porque impacta sobre el consumo. Bueno, entonces yo te hago una propuesta que te permite quitar subsidios sin hacer un ajuste sobre la economía, que es reorientar el gasto hacia sectores que van a destinar esos ingresos en una proporción, te diría, casi cercana al 100% al consumo, y por lo tanto haces mucho más progresivo el gasto. Pero ahora, hay que bajar el gasto, Itaí. Hay que bajar el gasto, no hay que reorientarlo, porque hay déficit. Bueno, el déficit se puede achicar de distintas maneras. Se puede achicar bajando el gasto, se puede achicar subiendo impuestos, pero ya subieron bastante los impuestos. Bueno. Que de hecho es lo que viene pasando, y se viene reduciendo el déficit fiscal. O sea, cuando vos reducís el déficit fiscal, esto se hizo solo sobre la base del ajuste del gasto, en general lo que generas es que el déficit fiscal no se reduce, porque al reducir hacer solamente sobre la base del ajuste del gasto, lo que haces es tener un impacto recesivo sobre la economía, y entonces el déficit nunca llega al equilibrio fiscal. Podemos mirar a la historia argentina, los programas de reducción del déficit fiscal solamente basados en el ajuste del gasto
y nunca lo lograron, digamos, ¿no? Entonces hay que buscar por otro lado. Y un último aspecto que quisiera decir es, si estamos de acuerdo conceptualmente sobre la idea de un salario universal y lo que tenemos es una restricción de tipo presupuestaria, entonces también lo que se puede hacer es avanzar por etapas. Puede ser, yo acepto que vos me digas, mira, no podemos de un día para el otro que 7,5 millones de personas reciban un salario universal. Bueno, perfecto, podemos avanzar por un universo más pequeño y en función de la disponibilidad de recursos fiscales los vamos ampliando. Pero me parece que vale la pena dar el debate, porque acá hay un problema coyuntural vinculado a la cuestión de los... Nosotros tenemos dos problemas en Argentina. Tenemos desequilibrios macroeconómicos y tenemos un problema de ingresos. Y tenemos que tratar de ir resolviendo los dos a la vez, porque si solo ponemos el ojo en los desequilibrios macroeconómicos y hacemos un plan de estabilización que ataque el problema de los precios, pero no miramos el lado de los ingresos, corremos el riesgo, como pasó en otro momento en la historia argentina, de que esa política termina, en el mejor de los casos, estabilizando, pero con la gente perdiendo todavía más poder adquisitivo. Bien. Y yo creo que eso es algo que hoy la Argentina no resiste. Y ahí quiero preguntarte por eso pensamos esta propuesta. Ok, Sí. Y ahí quiero preguntarte, o en realidad discutir también, un tema que vos decías, para cerrar la nota, que tiene que ver con, vos decías, el tema mientras se va generando trabajo. Y el tema es que las condiciones que tiene hoy la Argentina para generar trabajo implican que tiene que haber algunas reformas laborales. Y yo no estoy planteando una reforma laboral salvaje que asesine gente por la calle, sino estoy diciendo tiene que haber reformas para que en un marco distinto se puedan generar trabajo. Fundamentalmente algunos sectores, como el informático, que tienen la manera de generar algunos trabajos que tienen características propias, no es lo mismo que trabajar en una fábrica hace 50 años. Las cosas han cambiado. Y ustedes en esto, vos, el sector político en el que estás, vuelvo a decir para la gente que no te conoce, cercano a Juan Grabois, si cualquier gobierno, no me quiero imaginar, pero si en el futuro viniera un gobierno opositor, ustedes no permitirían que se hicieran alguna de estas reformas laborales, que es imposible generar trabajo en la Argentina en estas condiciones que tenemos, con el problema que tenemos con el dólar, si no se modifican algunas reformas laborales para que las pymes fundamentalmente puedan generar trabajo. Ahora te escucho. Sí. Primero que si estamos hablando de sectores particulares y demás, yo estoy totalmente abierto a discutirlo. Para nada rechazo la idea de discutir y demás. Lo que sí discuto, y no digo que sea lo que vos pensás, pero es una idea que recurrentemente aparece, es la idea de que el régimen laboral es la causa por la cual no se crea trabajo. Por dos razones lo discuto. Primero, porque hay una cuestión de evidencia histórica. En la Argentina se crearon millones de puestos de trabajo con el actual régimen laboral en un contexto de alto crecimiento económico. Y además se han hecho reformas laborales flexibilizadoras que han aumentado fuertemente el desempleo. No hay una correlación lineal, en mi opinión, entre esos temas. Yo lo que sí creo que la Argentina, obviamente, si vos tenés un país que no crece sostenidamente, que recurrentemente cae en crisis de deuda, situaciones de recesión y demás, es muy difícil pensar que en ese contexto pueda haber creación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la principal razón, la principal factor que nos va a permitir volver a generar puestos de trabajo es recuperar una senda de crecimiento económico sostenido y estabilidad económica. Si además de eso hay que agregarle en algunos sectores particulares reformas o políticas particulares para que las pymes, por ejemplo, no tengan las mismas cargas que grandes, perfecto, estoy a favor de discutirlo, pero siempre, en mi opinión, lo principal, lo definitorio es si la economía crece, si la economía argentina produce, si la gente que produce puede vender, o si por el contrario no lo puede hacer. Y eso creo que es lo que determina si una economía genera o no genera puestos de trabajo. Muy bien, Itaí Hagman, diputado nacional del Frente de Todos y economista y autor del proyecto de Salario Básico Universal, te agradezco mucho esta charla y esta discusión aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con Vos. A ustedes, un abrazo. Un abrazo. Bueno, muy bien, queríamos charlar este tema que está circulando, que el gobierno nacional ya dio a entender que no va a implementar, pero que apareció incluso en un discurso de Cristina, con lo cual si aparece en un discurso de Cristina hay que tenerlo en cuenta porque es una de las ideas que tarde o temprano se impondrán en la gestión nacional. No digo puntualmente esto, pero sí digo que cuando habla Cristina
y como decíamos en el arranque del programa, cuando habla Cristina hay que prestarle atención porque allí está la jefatura política del Frente de Todos y del gobierno nacional. Información, actualidad, opinión. Las cosas como son. Con Pablo de León.